¿Cansado de que el miedo te silencie justo cuando la claridad es tu única arma? Detente, respira, reclama el aire que te han quitado. Conozco la sensación. Es ese momento en que la sala de espera se encoge, cuando el tono de la figura de autoridad frente a ti se desliza de profesionalismo a condescendencia, cuando te niegan una oportunidad, un asiento, un préstamo, un ascenso, que, por cada métrica objetiva, mereces. La razón es vaga, subjetiva, fundamentada en un prejuicio apenas velado sobre cómo te ves o de dónde procedes. Es un golpe helado, una injusticia que te quema la garganta y te exige una respuesta visceral. Pero esta es la verdad fundamental que debemos aceptar. El grito rara vez funciona. La dignidad es un acto de calibración, no de explosión. La justicia genuina se edifica con la tranquilidad del conocimiento, la solidez de la documentación y una competencia que resulta tan abrumadora que desarma a quien te subestima. Mi misión aquí es simple: desvelar cómo una elección estratégica, una frase precisa pronunciada con calma glacial, puede congelar el ego de un abusador y desmantelar una política estructuralmente injusta que parecía inamovible. Hay un inmenso, casi secreto, poder latente en la aplicación quirúrgica de la normativa. Hay 3 palabras clave que anulan cualquier forma de prejuicio. Vamos a sumergirnos en un escenario que se repite diariamente en cada esfera de la vida económica, pero le daremos un desenlace radicalmente diferente. Un final que te dota de menos pánico, más evidencia y un control irrevocable sobre la narrativa. La confrontación silenciosa en la banca de inversión. Consideremos el caso de Daniela López. Ella no es solo una emprendedora, es una arquitecta de soluciones de energía limpia, al frente de una corporación tecnológica cuyo proyecto estrella está en la fase final de asegurar un contrato gubernamental de proporciones épicas, valorado en la impresionante suma de 500 millones de dólares. Para manejar la logística crítica inicial y asegurar los subcontratos indispensables, Daniela requiere urgentemente un puente financiero sustancial, una línea de crédito comercial de alto valor. Daniela llegó a la sede principal de Banco Futuro, un monolito de cristal y mármol pulido diseñado para intimidar. Su atuendo era una declaración de su rigor profesional, y sus carpetas no contenían sueños, sino proyecciones financieras meticulosamente auditadas, datos que cualquier analista serio debería venerar. Fue asignada al gerente García, un hombre relativamente joven, cuya autoridad parecía haber sido prestada de su título, no cultivada por la experiencia. García la hizo esperar exactamente 10 minutos, un ejercicio ritual de poder diseñado para establecer una jerarquía ilusoria. Cuando la recibió, su cortesía era superficial, pero la condescendencia que destilaba era un muro palpable. García, deliberadamente, no se molestó en adentrarse en la matriz de Echidintite, riesgos o en el flujo de caja detallado presentado. Su enfoque se desvió de los números a la persona. Sus preguntas evadieron la viabilidad financiera del proyecto garantizado y se centraron en la supuesta fragilidad o inexperiencia del perfil del cliente. El sector de energía renovable es, seamos sinceros, extraordinariamente técnico, señora López, musitó García, inclinándose con un gesto paternalista, como si revelara un secreto universal a una novicia. ¿Posee usted personalmente la experiencia gerencial adecuada para administrar una transacción de este volumen? Es una suma extraordinariamente grande para un esquema tan novedoso. ¿No sería quizá más prudente incorporar a un socio con una trayectoria más históricamente tradicional? Esa frase, trayectoria más tradicional, no era una pregunta inocente.
era un código sistémico. El mensaje implícito era: usted no se ajusta al arquetipo de la persona que históricamente tiene acceso a este capital en nuestro mundo. Daniela sintió el fuego interno, esa frustración densa que exige que luches el doble, no solo por la aprobación, sino por el simple derecho a ser percibida como competente. El error catastrófico en este instante crítico sería ceder a la emoción, sería gritar, intentar convencer al ego de García de su valor emocional, perdiendo de vista la infraestructura de la prueba y la política. Si Daniela hubiera abandonado la sala humillada o enfurecida, el abuso, sutil pero dañino, habría triunfado. Pero Daniela estaba preparada. Ella no sucumbió a la urgencia del pánico. Ella entendía profundamente que la rabia solo sirve para validar y reforzar el prejuicio del perpetrador. Ella enfocó su concentración en el único instrumento de poder real que poseía: el protocolo institucional. La transformación se logra con menos pánico, más prueba documentada y mayor autoridad posicional. En lugar de responder a la afrenta personal, Daniela ejecutó una toma de control del espacio, con una serenidad absoluta. Su voz se mantuvo en un registro bajo, firme y profesionalmente distante. «Señor García», declaró, sin elevar en absoluto el volumen, forzándolo a inclinarse ligeramente para captar sus palabras, invirtiendo sutilmente la dinámica de jerarquía. «Comprendo que la gestión del riesgo constituye el núcleo de su modelo de negocio. No obstante, su análisis actual no se alinea con la metodología de evaluación estipulada en la política de evaluación de préstamos comerciales 401.c, específicamente la sección sobre criterios de imparcialidad basados en el aseguramiento de activos subyacentes». Un silencio denso descendió. El eco de la vastedad de la banca pareció retener el aliento, aunque la mayoría de los presentes no habían percibido la gravedad de la confrontación. Pero García lo había captado perfectamente. Su semblante, que hasta ese momento había reflejado la relajada seguridad del control, se contrajo instantáneamente. Ella no estaba suplicando o argumentando. Estaba citando la legislación interna con precisión quirúrgica. Dicha política exige rigurosamente que usted evalúe la solidez de los contratos garantizados y el rendimiento proyectado de los flujos de caja antes de que el perfil del fundador pueda ser considerado como un factor primario de rechazo. Usted ha manifestado una negación basándose exclusivamente en un concepto subjetivo de trayectoria tradicional, lo cual, según la articulación precisa del artículo 401.c y 2, se clasifica como discriminación subjetiva en la fase de evaluación de nuevos negocios. García se inmovilizó. Es un hecho estadístico que casi ningún cliente memoriza los intrincados códigos de cumplimiento bancario, y de ellos, infinitamente menos, los citan con tal precisión técnica. Daniela continuó con una falta absoluta de emoción, ofreciendo la frase nuclear que detiene el conflicto y traslada la carga de la prueba. «Solicito, formalmente, que se me entregue una copia escrita y firmada de su decisión de negación, detallando con exactitud cómo sus razones se alinean con la cláusula 401.c. Adicionalmente, exijo que contacte de inmediato a su supervisor de cumplimiento normativo». Esta es la diferencia abismal. El foco no está en tu indignación emocional, sino en su flagrante incumplimiento de la norma interna. La política siempre prevalece sobre el ego. García, ahora en un estado de visible pánico mal disimulado, intentó recuperar un vestigio de control. «Yo no estoy obligado a...». Y en este punto crítico se produjo la revelación de la competencia que desintegra el prejuicio. Daniela extrajo su teléfono, no para la grabación,
sino para mostrar una única diapositiva en una aplicación de presentación encriptada. El encabezado de la diapositiva era inequívoco: Auditoría Integral de Cumplimiento Ético 2024, Banco Futuro. Y en la esquina superior de la diapositiva, resaltado en fuente grande, aparecía el nombre del socio principal del proyecto de auditoría, Daniela López. Permítame ser completamente transparente, señor García, dijo Daniela, cambiando brevemente a un dialecto del mandarín que la hizo parecer aún más formidable, antes de retomar el español. Mi equipo y yo fuimos contratados por la Junta Directiva Global de Banco Futuro para un proyecto de $10 millones y 1 año de duración, cuyo objetivo es revisar y reforzar precisamente estas políticas de imparcialidad en todas las regiones del Pacífico. Usted, señor García, acaba de reprobar el primer examen de campo de esa auditoría. El rostro de García se drenó de todo color. La arrogancia se evaporó en el lapso de un segundo. El poder había girado radicalmente. Él ya no estaba tratando con una solicitante marginal que podía despachar con un prejuicio velado. Estaba hablando con la consultora que tenía la autoridad contractual para revisar minuciosamente su desempeño, para recomendar sanciones a su departamento y para informar directamente a la alta dirección sobre un fallo sistémico en la aplicación de la norma. Estaba hablando con una profesional, cuya competencia técnica no solo abarcaba las finanzas, sino también el dominio de múltiples idiomas y la arquitectura de datos que apuntalaba la banca moderna. Gran proyecto, mayor dignidad. El silencio institucional se hizo tan profundo en el banco que podía cortarse con un cuchillo, comparable solo al cese repentino de actividad en un aeropuerto cuando un inspector de la FAA realiza una pregunta inesperada. García ya no veía una figura a la que podía menospreciar. Veía una pérdida contractual multimillonaria inminente para su empleador y una sanción personal para sí mismo. La rendición institucional y la reparación. La llamada al vicepresidente de cumplimiento no fue una llamada de queja de un cliente, fue una llamada de rescate institucional. En menos de 5 minutos cronometrados, el vicepresidente de cumplimiento, el ejecutivo directamente responsable de gestionar la relación contractual con el equipo auditor de Daniela, irrumpió en el vestíbulo. Su rostro reflejaba la comprensión total de la magnitud de la catástrofe que García había orquestado. El vicepresidente, al confrontar la evidencia de la discriminación que Daniela había documentado minuciosamente, el tono, las preguntas irrelevantes, la negación basada en un perfil y no en la data dura, calculó de inmediato el costo operativo. Señora López, le extiendo mis más profundas y sinceras disculpas, declaró el vicepresidente, ignorando por completo la existencia de García. Esta actuación representa una violación inaceptable de nuestro acuerdo contractual con su firma y, por supuesto, una violación directa de nuestro Código de Ética Institucional y nuestra Política 401.c. La justicia efectiva no siempre se manifiesta en una explosión pública dramática. A menudo se resuelve con una resolución contractual limpia. Las consecuencias fueron inmediatas, cristalinas y dolorosamente costosas para el banco. 1. Consecuencia ejecutiva personal. García fue formalmente removido de su puesto de gestión y reasignado a una función administrativa menor en menos de 24 horas. No fue por un conflicto emocional, sino por una violación documentada de la política corporativa expuesta por la auditora interna. 2. Reparación financiera inmediata. El préstamo solicitado por Daniela, reestructurado con términos mejorados y significativamente más favorables, fue aprobado en la hora siguiente directamente por el vicepresidente. 3.
Consecuencia sistémica y a gran escala. La auditoría de cumplimiento se aceleró y se reenfocó, poniendo un énfasis prioritario en la capacitación obligatoria sobre sesgos implícitos para todo el personal de gestión de riesgos, con la participación directa y supervisora del equipo de Daniela. El banco necesitaba urgentemente demostrar que este incidente no era indicativo de una norma institucional si deseaba retener el contrato de $500 millones que Daniela estaba próxima a cerrar. La moraleja de esta interacción es irrefutable. El instrumento de justicia más potente no requiere alzar la voz. Requiere la precisión de la verdad normativa, el respaldo de la política escrita y la inquebrantable calma profesional. Este no es un escenario de fantasía o un cuento moral. Es el resultado directo que se logra cuando cambiamos conscientemente nuestra mentalidad de la reacción de la víctima a la precisión del estratega. Cuando interiorizas que tu competencia verificable, tu valor intrínseco, es el escudo y la espada más poderosa contra el prejuicio. Tu única tarea es exponer el fallo sistémico del otro, nunca validar su opinión racista o condescendiente. Workers, tu ritual de justicia. 10 minutos para la agencia plena. Antes de cualquier interacción clave, donde anticipes resistencia, o si percibes que una situación comienza a deslizarse hacia la tensión, debes tomarte 10 minutos innegociables para ejecutar este ritual de preparación de justicia. Este proceso es la clave para Montame menos miedo, más claridad estratégica y la máxima dignidad. Paso 1. Centrado y anclaje psicológico. 2 minutos. Busca un espacio donde puedas estar solo por unos momentos. Cierra los ojos. Ejecuta 3 ciclos de respiración lenta y profunda, siguiendo la cadencia de inhalar en 4 tiempos, sostener en 4 y exhalar completamente en 6. Siente la conexión de tus pies con el suelo. Este es tu anclaje físico. Repite mentalmente y con convicción. Soy competente. Estoy preparado. Mi calma es mi arma más efectiva. Paso 2. Postura de comando y calibración de voz. 2 minutos. Adopta una postura corporal expandida, los hombros hacia atrás, la barbilla paralela al suelo. La autoridad se proyecta antes de que se diga una palabra. Mantén deliberadamente tu voz en un tono ligeramente bajo, forzando a tu interlocutor a realizar un esfuerzo consciente para escucharte. Esto establece tu dominio sobre el espacio sonoro. Practica la frase neutral y profesional que traslada la carga probatoria. Necesito formalmente hablar con un supervisor y recibir una copia física de la política citada que respalda su decisión. Paso 3. El conocimiento es la moneda de poder. 3 minutos. Identifica y localiza la política crítica. Si estás en el aeropuerto, serán las reglas de compensación por retraso o reasignación. Si es una oficina gubernamental, serán los procedimientos de manejo de quejas o no discriminación. Si es tu trabajo, la política de RRHH. Debes tener a mano los números de las cláusulas o los nombres de los documentos exactos. La prueba verificable anula toda excusa. Almacénalos en una nota rápida o un documento de fácil acceso en tu dispositivo móvil. Paso 4. Modo testigo activo. 3 minutos. Prepara la documentación de tu teléfono. No se trata de iniciar la grabación inmediatamente. Esto puede ser interpretado como un acto de escalada o ser ilegal en tu jurisdicción, sino de estar listo para activarla con un solo movimiento. Anota mentalmente o en tu teléfono la hora precisa, la ubicación específica y el nombre completo o la descripción detallada de la persona involucrada. Recuerda siempre, el silencio no es evidencia. Documenta, registra, reporta.
La simple preparación para documentar cada hecho te infunde una sensación de control mental inmensa. El beneficio de este riguroso ritual es doble. Te aísla emocionalmente del impacto inicial del abuso o la condescendencia y te equipa con los datos exactos y el vocabulario normativo que necesitas para escalar el problema hacia la corrección institucional. Kevoir, seguridad y compromiso ético. Debo ser absolutamente enfática. Nada tiene más valor que tu seguridad personal. Siempre prioriza y respeta tus límites físicos. La confrontación física debe evitarse a toda costa. La estrategia esencial es la documentación minuciosa y la escalada a través de los canales institucionales y legales adecuados. Las leyes y políticas de grabación varían drásticamente por jurisdicción. Adáptate siempre a los requisitos legales de tu ubicación. Si en cualquier momento percibes que estás en peligro físico inminente, tu prioridad es la seguridad y la búsqueda de auxilio inmediato. Nuestra meta es lograr una justicia estructural duradera, no el heroísmo físico momentáneo. La experiencia de Daniela demuestra una verdad fundamental e ineludible. La competencia silenciosa, combinada con una documentación impecable y la citación precisa de la norma, constituye una combinación invencible. El dominio de Daniela sobre el proceso de auditoría y su conocimiento específico de la política 401.c transformaron un insulto personal en una corrección institucional que repercutió en miles de empleados. Ella utilizó 3 pasos ejecutados con total calma para generar un resultado de gran impacto. Ahora te corresponde a ti elegir este camino de agencia. La pasividad es cómoda y familiar, pero el costo se mide en tu dignidad. La implementación del cambio exige preparación, pero la recompensa es la recuperación total de tu autonomía. Tú, desafío estructural para hoy. Elige una acción pequeña, pero de alto poder estratégico, que puedas implementar ahora mismo en las próximas 24 horas. 1. Localiza y guarda en tu teléfono el número de cláusula o el nombre del documento de una política crítica que te afecta. Por ejemplo, la política de quejas de RRHH, la política de servicio al cliente de tu proveedor de seguros o las reglas de tu aerolínea preferida. 2. Programa un atajo tecnológico en tu teléfono para iniciar la grabación de video-audio discretamente, si es legal en tu área, o, alternativamente, para abrir la función de notas y documentar hechos con prontitud. 3. Aprende de memoria la frase de contención más efectiva, siguiendo el modelo de Daniela. Necesito que me entregue una copia escrita de la política que justifica esta decisión y que contacte a su supervisor. 4. Identifica a un aliado estratégico en tu red, un colega, un amigo, que esté dispuesto a actuar como contacto de emergencia para recibir y almacenar documentación si necesitas ayuda para gestionar una situación tensa. Los aliados presentes en el espacio cambian radicalmente los desenlaces. Una vez que hayas elegido, dedica los 10 minutos completos a ejecutar el ritual de preparación de justicia. Prepárate mentalmente para que la próxima vez que te enfrentes a la injusticia, el silencio que se produzca no sea el resultado de tu miedo, sino el peso innegable de tu autoridad bien documentada. Dignidad, justicia, esperanza. Es totalmente posible.